Hola, ¿qué tal muchachos? Os saludo con muchísimo gusto en esta clase número 2, clases de química. Me perdonan que no había subido videos, pero pues el trabajo, ¿verdad? El trabajo me ha estado complicando el hecho de subir videos, pero claro que sí, seguiré subiendo videos. Por supuesto que sí. Bueno, vamos con esta clase que es eh, tipos de enlaces. Vamos a revisar el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Bueno, para esto tenemos que tener algunas definiciones en cuenta. Enlace químico, que se puede entender de manera simple como la unión entre dos o más átomos. Esta unión se asocia a su vez con una energía en la que están involucrados los electrones de valencia de los átomos. ¿Pero qué es valencia? ¿Cuál es el significado de valencia? Pues valencia no es otra cosa más que el número de electrones ganados o perdidos en un átomo durante un cambio químico. ¿Correcto? Entonces, eh, tenemos que hay en la tabla periódica 7 periodos, ¿verdad? Desde el 1 al 7. Y que también tenemos los números cuánticos. Eso los vamos a ver en otro tema por separado. Los números cuánticos. Y de los números cuánticos se desprende los orbitales SPDF, que indican la forma del orbital y también la energía. ¿Ok? Entonces, lo más importante aquí a tener en cuenta es el número cuántico n, que es el que indica el nivel de energía u órbita donde se encuentra el electrón. ¿Ok? Ese es el número cuántico n. Y el m, que es el que define el giro del electrón en un orbital, ya que cada orbital tiene un máximo de 2 electrones, o sea que puede poseer valores de más un medio y menos un medio. Ahora, tenemos lo que se conoce como valencia máxima positiva, que es igual al número de grupo de la tabla periódica en que se encuentra dicho elemento. Por ejemplo, el cobre. El cobre cuyo símbolo es Cu se encuentra en el grupo 1b. Eso quiere decir que la valencia del cobre es 1. También tenemos valencia máxima negativa, que es el número de electrones que le faltan al último nivel de energía. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, en el nitrógeno que tiene un número atómico de 7, ¿verdad? Entonces, llenándolo de la configuración electrónica, que eso también lo vamos a ver en otro tema, que es el siguiente tema de hecho, pero aquí les adelanto que primero se van llenando los orbitales de menor energía, ¿verdad? Entonces, primero llenamos el 1s, 1s2, el 2 significa que hay dos electrones, ¿ok? 2s2, ¿verdad? Aparte, esos electrones deben estar, ¿qué? En sentido opuesto, lo que se le conoce como el giro del spin, ¿verdad? Entonces, el electrón debe estar en sentido opuesto, ¿ok? Y aquí se van llenando primero los de menor energía, como ya les dije. Entonces, primero se llena 2px, 2py, 2pz, ¿ok? Porque son, como ya había comentado, 7. Ese es el número atómico del nitrógeno, 7. Entonces, si contamos, tenemos 2, 4, 5, 6, 7 electrones. ¿Ok? En este caso, el nitrógeno
puede aceptar 3 electrones, ¿verdad? Porque acuérdense que van 2 electrones por orbital. En este caso, aquí faltaría uno, aquí faltaría otro, ¿verdad? Ya serían 2 y aquí faltaría uno también, ¿verdad? Entonces serían 3 electrones los que le hacen falta al nitrógeno, ¿correcto? Ahora, vamos a ya adentrarnos en el tema de enlaces. Y el primer enlace que vamos a revisar es el enlace iónico. Para esto, tengo esta tabla, ¿verdad? Esta tabla, porque el enlace iónico se forma entre un no metal o un metal y un no metal, ¿ok? Un elemento metálico y un elemento no metálico. Así se forma el enlace iónico, ¿correcto? Entonces, vemos que los que están en color verde son metales y los que están en color violeta o morado o lila son no metales, ¿correcto? Muchos aquí confunden el hidrógeno como un metal, pero no, en realidad es un no metal, ¿ok? El hidrógeno debería estar aquí, ¿verdad? De este lado, pero no, lo tenemos de este lado, pero es no metal, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta esta tabla, la pueden ustedes que sí pueden regresar la tabla, regrésenla si tienen alguna duda con lo que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuál es la definición de enlace iónico? Pues este se establece cuando átomos de elementos poco electronegativos se enlazan con elementos muy electronegativos. Recordemos que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, ¿ok? En este caso, los elementos más electronegativos son los que son los no metales, ¿verdad? Porque aumenta de izquierda a derecha, ¿ok? Es lo que vamos a ver más adelante. Lo cual sucede con elementos de los extremos izquierdos de la tabla periódica que son metales, ¿correcto? Con el lado derecho que pertenecen a los no metales. Entonces, este enlace se forma entre un metal y un no metal, ¿correcto? Es el enlace iónico. ¿Y por qué iónico? Vamos a ver más adelante por qué iónico, porque se forman iones. ¿Ok? Entonces, el enlace iónico se efectúa por transferencia de electrones del metal que tiene menos electrones al no metal que tiene más electrones. ¿Ok? Ojo con eso. Ahora, los metales ceden electrones. Los metales ceden electrones. Eso quiere decir que pierden electrones. ¿Ok? Y forman lo que se conoce como cationes. Los no metales aceptan o reciben electrones y forman aniones. ¿Correcto? Bueno, aquí está estorbando la foto de este muchacho guapo, ¿verdad? Pero aquí dice los no metales, ¿ok? Bueno, continuamos. Entonces, el enlace iónico se efectúa por transferencia de electrones, como ya había comentado, del metal que tiene menos electrones, ¿ok? El metal que tiene menos electrones, en este caso el metal es el sodio, ¿verdad? Al no metal que tiene más electrones, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos el cloro, en este ejemplo. Tenemos átomo de sodio, ¿ok? Átomo de sodio. Si pueden ver, el sodio tiene un número atómico de 11. Entonces debe tener 11 electrones, ¿verdad? En la primera capa tiene 2. En la segunda capa tiene 8. Son 10. Y en la capa externa tiene 1. ¿Ok? El cloro.
El cloro tiene un número atómico de 17, ¿verdad? Tiene más electrones que el sodio. Por eso decía que el metal que tiene menos electrones, transfiere al no metal que tiene más electrones. ¿Ok? Entonces, tenemos cloro, ¿verdad? Tenemos al cloro con 17. ¿Ok? Entonces en la primera capa tiene 2, en la segunda tiene 8, son 10, y en la tercera tiene 7, 17. Pero ¿qué va a pasar aquí? El sodio le va a ceder un electrón al cloro. ¿Por qué? Porque el cloro es más electronegativo que el sodio. Aparte, ojo con esto, el átomo de sodio es sólido, ¿ok? Y el átomo de cloro es un gas. Ahora, ¿qué pasa cuando ya el sodio le cede ese electrón al cloro? Pues que el cloro completa su octeto, ¿verdad? También vamos a hablar sobre el octeto, las reglas del octeto, ¿verdad? Estructuras de Lewis y todo eso, ¿ok? Pero que vamos poco a poco, ¿verdad? Entonces, ya cuando el sodio pierde ese electrón, se convierte en ion sodio, ¿ok? ¿Por qué? Porque perdió ese electrón. Eso quiere decir que el sodio queda con una carga positiva, ¿verdad? Y el cloro, al ganar ese electrón, queda con una carga negativa. Entonces, ya no serían átomo de sodio y átomo de cloro, sino ion sodio y el ion cloro, ¿correcto? ¿Y qué nos estarían formando ahí? Pues nos estarían formando un compuesto que es el cloruro de sodio, ¿verdad? Que es un sólido también, son unos cristales, ¿correcto? Y que se encuentra en estado sólido, ¿verdad? Entonces, al ceder un electrón, el sodio adquiere carga positiva, ¿verdad? Y se convierte en el ion sodio, que se representa así, Na+. ¿Ok? Entonces el sodio queda como un catión. El sodio queda como un catión en este caso, ¿verdad? Ahora, al ganar un electrón, el cloro adquiere carga negativa y se convierte en ion cloro, ¿verdad? Se convierte en el ion cloro y queda como un anión, ¿ok? Y como tienen cargas de signos opuestos, ¿verdad? Este es positivo y este es negativo. ¿Qué pasa? Se atraen por fuerzas electrostáticas, formando el cloruro de sodio, ¿verdad? Ya esto requiere ya hacer una red cristalina para que yo les pudiera mostrar el modelo, ¿verdad? De cómo queda el sodio, ¿ok? Y también si se dan cuenta, el radio del sodio se hace más pequeño y el radio del cloro aumenta, ¿verdad? ¿Ok? Eso también es importante, porque eso también nos da qué tan estable es el compuesto que se ha formado. ¿Ok? Obviamente entre mayor radio tengan los átomos, ¿verdad? Entre mayor radio tengan los átomos, menos estable va a ser el compuesto. Entre menor radio van a tener más atracción, ¿ok? Y el compuesto va a ser más, como le estaba diciendo, más estable, ¿correcto? Entonces vamos a pasar ahora a lo que es el enlace covalente. Este que es aquel que se efectúa por compartición de electrones.
entre elementos no metálicos. Ojo con eso. Solo se puede llevar a cabo entre elementos no metales. ¿Ok? Entonces este covalente, solo elementos no metálicos. Donde cada elemento que participa en el enlace completa su octeto. Ahorita vamos a ver eso de completar el octeto. Dependiendo del valor de su diferencia de electronegatividad, se clasifica. Hay tres clasificaciones: covalente polar, covalente no polar o puro y covalente coordinado o dativo. Vamos a revisar primero el covalente polar. ¿Ok? Entonces, en este enlace los átomos no ganan ni pierden electrones, comparten, ¿verdad? Porque aquí dice, la definición está basado en la compartición de electrones y efectivamente, aquí está, ¿verdad? El electrón del hidrógeno, que solo tiene uno, y el cloro, ¿verdad? El cloro que tiene 7, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Comparten sus electrones, ¿verdad? Entonces, comparten sus electrones, ¿ok? Este es un enlace covalente polar y de acuerdo a sus características, tanto el hidrógeno como el cloro, pues son no metales, ¿verdad? Que comparten electrones para completar su octeto, ¿correcto? Ahora, otra cosa muy importante, este enlace, el covalente polar, es el de menor temperatura de fusión y ebullición, ¿ok? Es el que tiene la menor temperatura de fusión y ebullición, ¿correcto? Vamos con el enlace covalente no polar o puro, que se efectúa entre no metales, pero cuando se enlazan dos átomos iguales con el mismo valor de electronegatividad. Ok, en ese caso la diferencia es cero, ¿verdad? O bien no metales distintos, pero con una diferencia de electronegatividad de 0.4. ¿Ok? En este caso, en este enlace, los electrones son atraídos por la misma forma por ambos átomos. Y los átomos que participan, lo mismo, completan su octeto. ¿Ok? Entonces aquí vemos, por ejemplo, el enlace entre los hidrógenos, ¿verdad? Entonces, este es el enlace, el covalente no polar o puro. ¿Ok? También tenemos el cloro. Al cloro. Tenemos dos cloros, ¿verdad? Entonces cada uno de los cloros va a compartir, ¿verdad? También van a compartir electrones para formar su octeto. ¿Ok? Recuerden que se lleva a cabo entre los mismos elementos o los mismos elementos. ¿Ok? Se puede llevar a cabo entre los mismos elementos. ¿Correcto? Digamos que este enlace, este que está aquí, el covalente no polar o puro, es el de mediana, que necesita mediana temperatura de fusión y ebullición. ¿Ok? Entonces, este es el de menor temperatura de fusión y ebullición. Este sería el segundo. ¿Ok? El segundo que necesita una, una mayor temperatura de fusión y ebullición que este, ¿verdad? Pero quedaría en medio, porque todavía nos falta ver otro tipo de enlace, ¿correcto?
nos falta hablar del covalente, del enlace covalente coordinado o dativo, que se efectúa entre no metales, en donde uno de los átomos del elemento no metálico, ¿ok? En este caso vamos a poner como ejemplo el azufre, o tenemos como ejemplo el azufre, aporta un par de electrones a otro no metal. Entonces, este es un no metal, ¿verdad? El oxígeno. Entonces, ¿qué dice? Aporta un par de electrones. Aquí están, ¿verdad? Ese par de electrones a otro no metal y ambos completan su octeto. ¿Ok? Entonces, comparten un par de electrones. Ojo con eso. ¿Ok? Ahora, se representa con una flecha dirigida del átomo que aporta, en este caso del azufre, hacia el que recibe el oxígeno. ¿Ok? Se puede representar como estructura de Lewis o de Lewis, ¿verdad? O se puede representar de esta manera. ¿Ok? Con las flechas dirigidas hacia el átomo que aporta, del átomo que aporta hacia el que recibe. ¿Ok? En este caso son dos oxígenos, ¿verdad? Dos oxígenos. Como el caso que tenemos aquí, ¿verdad? El ejemplo, que ya lo hemos visto. Que este compuesto se conoce como ácido sulfúrico, ¿verdad? Entonces, en este caso, el azufre forma dos covalentes coordinados con dos átomos de oxígeno. Estos son los covalentes coordinados, enlaces covalentes coordinados. ¿Ok? Y dice que forma dos, y efectivamente, ¿verdad? Tenemos que aquí está el 1, número 1, y aquí está el número 2. ¿Ok? Y con los otros dos átomos de oxígeno, que están unidos a su vez a los hidrógenos, forma covalentes polares. ¿Ok? Lo que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Covalentes polares. ¿Ok? Compartición de electrones. ¿Correcto? Entonces en el covalente coordinado o dativo tiene que aportar un par de electrones. ¿Ok? Un par. ¿Correcto? ¿Y qué piensan ustedes de este compuesto? ¿Necesitaría una temperatura de fusión menor, mayor? Pues necesita una temperatura de fusión menor, ¿ok? En realidad, todos los enlaces covalentes requieren una temperatura de fusión y ebullición menor, ¿ok? Vámonos con el enlace metálico. Los átomos de los metales en estado sólido se encuentran unidos por medio del enlace metálico, ¿ok? Entonces, todos y cada uno de los átomos del metal comparten los electrones del último nivel de energía, formando así una red tridimensional y compacta de cationes, ¿verdad? Recordemos que es un catión, ¿ok? ¿Un catión qué es? Tiene una carga positiva, ¿verdad? El catión. Entonces, todo esto se llama cristal metálico, ¿ok? Esos cationes ordenados son llamados cristal metálico y están inmersos en una nube de electrones compartidos. Y esta estructura tiene una gran estabilidad, ¿ok? Entonces, si tiene una gran estabilidad, quiere decir que necesita una mayor temperatura de fusión y una mayor temperatura de ebullición, ¿verdad? Para poder separar esos enlaces, ¿ok? Entonces,
ya que los átomos de los metales tienen pocos electrones en su última capa, por lo general uno o dos o tres, pues estos tienden a perderlos fácilmente. O sea, tienden a perder fácilmente esos electrones, los que se conocen como electrones de valencia, y se convierten en iones positivos. Por ejemplo, como ya vimos, el sodio, el cobre, el magnesio. Entonces, esos iones positivos resultantes se ordenan en el espacio y forman la red metálica. ¿Ok? Esto es lo que tenemos aquí, este esquema, ¿verdad? Que dice que es una nube electrónica deslocalizada. ¿Correcto? Nube electrónica deslocalizada. ¿Ok? Y a esto se le conoce como una red cristalina iónica. ¿Correcto? Es lo que ya les había comentado hace un momento. Del enlace metálico. ¿Ok? Entonces, de que forman una red tridimensional y compacta solo de cationes. ¿Ok? Y que se llama ¿qué? Cristal metálico, ¿verdad? A todo esto se le conoce como un cristal metálico. ¿Ok? Y aquí están inmersos una nube de electrones, pero como compartidos. ¿Ok? Los electrones están compartidos. ¿Verdad? Y como les vuelvo a repetir, esta estructura tiene una gran estabilidad. Eso quiere decir que se necesita una mayor temperatura de fusión y ebullición para poder disgregar. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles serían la diferencia entre el enlace metálico, el enlace covalente y el enlace iónico? Bueno, la diferencia radica en las temperaturas de fusión y ebullición. ¿Ok? El enlace metálico, les vuelvo a repetir, necesita forzosamente una temperatura de fusión y ebullición más alta. En segundo lugar está el enlace iónico. ¿Correcto? Digamos que necesita una temperatura de fusión y ebullición media o mediana. Y el que necesita la menor temperatura de fusión y ebullición es el enlace covalente. ¿Correcto? Entonces así podríamos clasificarlos. Primero está el enlace metálico, después viene el enlace iónico y por último viene el enlace covalente. ¿Ok? Entonces, mayor temperatura de fusión y ebullición, enlace metálico. Después le sigue el enlace iónico y al final está el enlace covalente. ¿Correcto? De aquí me parece que ya bueno. eh, los electrones de valencia desprendidos de los átomos forman una nube de electrones. ¿Ok? Una nube de electrones. Aquí está. Que puede desplazarse a través de toda la red. Esto que está aquí, esas líneas, eso significa desplazamiento. Eso quiere decir que se pueden mover a través de toda la red cristalina, iónica. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? De este modo, todo el conjunto de los iones positivos del metal queda unido mediante la nube de electrones con carga negativa que los envuelve. ¿Ok? Eso es muy importante. Voy a volverles a repetir eso. Todo el conjunto de los iones positivos del metal, ¿ok? Los iones positivos, estos, queda unido mediante la nube de electrones con carga negativa que los envuelve. Estas cargas que están aquí, ¿ok? Que también están deslocalizadas, ¿verdad? ¿Correcto? Pero ¿qué hace? ¿Qué hace todo eso? Le da una gran estabilidad a estos enlaces. Por eso es que se necesita
mayor temperatura de fusión, mayor temperatura de ebullición. ¿Correcto? Hasta ahí espero que todo bien, que no se les haya complicado. ¿Por qué? Porque ya es todo, ¿verdad? Ya es todo. Entonces, ya me estoy volviendo un duro, ¿verdad? Un experto en esto de las presentaciones, bueno, de los videos, de la realización de videos y de cómo dominarlos, ¿verdad? Bueno, eso digo yo, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias por ver este video. No olviden suscribirse y activar la campanita, compartir los videos, hacerlos llegar a las personas que en realidad los necesitan, ¿correcto? Todos los videos, los de idiomas, estos videos son totalmente gratuitos, ¿ok? Yo no voy a pedir que ya después que me compren una membresía para poder ver los videos más interesantes. Bueno, este es muy interesante, ¿verdad? Pero hay videos todavía mucho más interesantes, ¿verdad? ¿Ok? Por ejemplo, de química orgánica. Videos muy, muy interesantes sobre los grupos funcionales, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Yo no les voy a poner ninguna traba, ningún candado. Estos videos van a estar libres para el que los quiera ver, ¿correcto? Lo único que les pido de favor es que se sigan suscribiendo, ¿ok? Que se sigan suscribiendo. Así me ayudan. ¿Me ayudan a qué? A lograr el objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? 1000 suscriptores. 1000 suscriptores. Ese es nuestro objetivo. Y lo vamos a cumplir. Por supuesto que sí, lo vamos a cumplir. ¿Ok? Se va a cumplir el objetivo. Y se tiene que cumplir este año. ¿Ok? Y yo estoy seguro que lo vamos a cumplir. ¿Verdad? Bueno, pues eso sería todo por el video de hoy. Los espero en un siguiente video. Les deseo una excelente tarde y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias.